Muy buenas tardes a todos. Parece que hoy día no tomamos desayuno. Buenas tardes. Por ahí sí, feliz sábado. Bienvenidos a cada uno de los presentes en esta sala. Gracias por la música especial. Y también gracias por la presentación del ministro acá en Chile y Argentina, el señor Saavedra. Traigo muchos saludos del cálido y templado hemisferio norte. Mi esposa e hijos llegamos hace unos 10 días a Santiago y les debo decir que teníamos bastante preocupación por el frío que aquí se siente en esta época del año. Prácticamente hace ya 10 años que mi esposa y un servidor no sentíamos este frío en estos lugares, ya que siempre venimos en la época del verano. Salimos del aeropuerto y nos dimos cuenta del impacto de las montañas vestidas de blanco, algo que para el santiaguino no es algo tan llamativo, pero ya para quienes no lo vemos tan comúnmente cada año, es realmente una belleza. Y mi hijo menor, que le gusta mucho la naturaleza, se dio cuenta y dijo: mira las montañas, qué bonitas como nos rodean y tan blancas que están. En el sur de México es bastante caluroso, es bastante húmedo, y allá se dice que cuando hace calor, que es casi todo el tiempo, tienen una expresión como que el calor es muy sabroso, es un calor sabroso. Y les podría decir que el frío que hemos sentido también aquí ha sido bastante sabroso, utilizando esa misma frase. Nos hemos sentido muy bien por la calidez, por la acogida, tanto de la familia espiritual como de la familia física que aquí tenemos y que tanto extrañamos. También quisiera saludar a todos los hermanos del norte, a los Estados Unidos de México, y agradecer la presentación de las damas por la música especial. Estoy seguro que Dios se alegra mucho de estas alabanzas. Y rápidamente saludamos desde aquí, de Santiago de Chile, a todos los que están reunidos en México, en los estados de Baja California, de Sinaloa, de Aguascalientes, de Guadalajara, de Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, y también aprovecho de saludar a Perú, a nuestros hermanos allá reunidos en Perú, y a todo el cono sur de este continente, quienes están viendo esta señal en vivo o en diferido. Sin más dilación, como dice el dicho ya internacionalmente conocido, a lo que venimos. Está bonito el podio, no lo había sentido de cerca. Recientemente, allá en México, realizamos uno de los eventos más esperados, no solamente por los jóvenes en México, sino que también para los niños, para los padres y los colaboradores, que son los campamentos de verano. Este año nos alineamos con la sede en Cincinnati, Ohio, y adaptamos el lema que ellos tienen o que tuvieron este verano, basado en Efesios 6, el cual tradujimos como estar firmes. Utilizamos una torre hicimos match con don Vicente, que aquí nos entregó un sermoncillo con esta torre, me recordó mucho el lema. De hecho, nosotros dibujamos una torre para representar esta firmeza. El verso 10 de Efesios 6, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese fue el lema principal del campamento. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En este capítulo de Efesios 6, el enfoque principal de Pablo hacia los Efesios y por extensión a todos nosotros es que el centro de nuestras vidas debe ser nuestro Señor. Ese es el lema principal de este capítulo. Entre los versos 1 al 4, este enfoque de Pablo lo destina hacia dos grupos etarios, a saber, hijos y padres. Los invito a abrir nuestro libro de texto, la Biblia, para leer estos primeros 4 versículos de Efesios capítulo 6. Vamos ahí en esta introducción al libro de la carta de los Efesios.
de Pablo a los Efesios, el capítulo 6, Efesios capítulo 6 y versículo 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí viene la mención del quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el versículo 4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Estos primeros 4 versículos de Efesios 6 van a ser la base del desarrollo del mensaje. Vamos a enfocarnos en esta instrucción bíblica que va tanto hacia los hijos como a los padres, y veremos herramientas para mejorar nuestras relaciones familiares. Gracias. El título del mensaje es Padres e hijos en el Señor. Padres e hijos en el Señor. Según lo que acabamos de leer en Efesios 6, ni los hijos ni los padres en la fe se desligan de sus responsabilidades. Aquí Pablo enfoca hacia estos dos grupos, tanto hijos como padres. Y me atrevo a decir que desde el principio de la Biblia y a lo largo de ella, así como Dios nos ha enseñado. Primeramente con nuestras responsabilidades humanas y no tanto por los derechos, por ser seres humanos. 5 cosas ocurrieron en el huerto del Edén. 5 cosas ocurrieron en el huerto del Edén. Lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 2 y versículos 15 al 25. La primera, Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Vamos a hablar de estas 5 muy rápidamente. Esa fue la primera. Segunda, Dios le dio la libertad de su ingesta frutal, del fruto de los árboles, que era casi completa a excepción de un tipo de fruto. Ya sabemos la historia. Tercera cosa que sucedió en Génesis: Dios formó los animales y le pidió a Adán que los nombrara. Cuarta, de la costilla del varón Dios formó a la mujer y se la presentó. Y la última, se instituyó el primer matrimonio con responsabilidades mutuas. Estamos hablando de las responsabilidades. ¿Se imaginan a Adán exigiéndole a Dios sus derechos por ser hombre? A ver, Dios, si tú hiciste el huerto, ¿por qué no lo cuidas tú? Tengo derecho a descansar. Mira, Dios, esas criaturas, esos animales son demasiadas. Dame tiempo porque me voy a tardar un poco para nombrarlos. Mira, veo que me hiciste una mujer, pero quiero tener más opciones. Esta como que no me gustó mucho. ¿Se imaginan a Adán exigiéndole a Dios este tipo de barbaridades? Interesantemente, de estas 5 cosas que ocurrieron en el huerto, están relacionadas directa o indirectamente las responsabilidades del hombre. El hecho de no atender solo una de ellas provocó una maldición larga y difícil que todavía tenemos. Satanás no le presentó una responsabilidad a la mujer, sino más bien una oportunidad, un derecho. ¿Derecho a qué? Podríamos preguntar. Derecho a ser como Dios. Derecho a ser como Dios. Un atajo, una manera alternativa de llegar a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, es decir, a su propia manera, no considerando a Dios como el centro en su vida, porque de eso estamos hablando según Efesios 6, 1 al 4. Yo tengo derecho a ser como Dios, yo soy inteligente y soy el más bello de todos. ¿Quién tuvo ese pensamiento? En su corazón, cuando se encontró en él la maldad. Y eso fue mucho antes del huerto. Satanás tuvo este pensamiento y lo llevó a intentar destronar el trono de Dios, engañando a la tercera parte de los ángeles. El padre de la mentira, Satanás, el diablo.
Todos los padres, sin excepción alguna, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Y si por alguna razón los padres no cumplimos esta responsabilidad, los hijos seguimos teniendo una gran responsabilidad. No tenemos excusa. Muchas veces hemos escuchado, es que tengo un hijo tan difícil, no me obedece, no puedo. O por el contrario, es que mis padres son complicados, no me entienden, no me quieren. Creo que hemos escuchado las dos partes, tanto de los hijos como de los padres. Hablando de las responsabilidades, acompáñenme al libro de Ezequiel, porque tenemos que dejar en claro una cosa, como para partir. Ya hablamos de las responsabilidades. En Ezequiel 18, es un capítulo muy interesante, lo podemos leer completo, pero me gustaría leer solamente el versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ya consolidamos que la responsabilidad con esto es de cada uno, independientemente si se es hijo o si se es padre. A los ojos de Dios, el pecado lo lleva a la persona que peca, quien ha transgredido la santa, justa y perfecta ley de Dios. Y hablando de la ley de Dios, en Efesios 6 vimos que hay una mención sobre el quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿A quién está dirigido principalmente el quinto mandamiento? Creo que es bastante sencilla la respuesta. Honra a tu padre y a tu madre está dirigida a los hijos, a los hijos. Y si el quinto mandamiento está dirigido especialmente a los hijos, ¿qué mandamiento está dirigido a los padres? ¿Se ha preguntado usted? ¿Qué mandamiento está dirigido a los padres? La respuesta es toda la ley. Toda la ley. Los 10 mandamientos no se deben visualizar como una lista de supermercado que uno va a comprar y va tachando cada uno de ellos. Los 10 mandamientos son la base del comportamiento humano en el temor a Dios y están todos relacionados de manera integral entre sí. Todos ellos tienen una relación, no son separados. Por ejemplo, hablando de la responsabilidad, hablando de los padres, esa responsabilidad que tenemos, los padres, sobre los mandamientos que están destinados a nosotros, los padres. ¿Qué sucede si los padres tenemos otros dioses? ¿Qué sucede si los padres tenemos imágenes, tenemos estatuas que veneramos o que tratamos de buscar un futuro por medio de una superstición? ¿Qué pasa si usamos el nombre de Dios en vano, en cada momento? Y ya pierde sentido y le faltamos el respeto a Dios. ¿Qué pasa si tomamos el sábado como una sugerencia? ¿Qué pasa si elegimos quedarnos en casa porque hace frío? O porque tal vez prefiero visitar a familiares, o luego me conecto a la señal, o la veo a la noche cuando llegue a la casa. ¿Qué sucede con un hijo que ve ese comportamiento? Estamos hablando de los adultos. Creo que todos vamos respondiéndonos en la mente. Y sigamos. Si los padres matamos, y quizás no estamos matando, pero tal vez odiamos a algunas personas, hablamos mal de otros. ¿Qué pasa si los padres somos adúlteros en acción o en el pensamiento? ¿Qué pasa si tenemos un lenguaje soez, un acostumbrado albur y doble sentido en nuestras conversaciones en casa? ¿Qué pasa si robamos grandes cosas o pequeñas cosas como hormiga? Si somos deshonestos o no diezmamos,
si hablamos mentiras y permitimos que el chisme o la copucha abunde en nuestras casas, si codiciamos y hablamos del vecino, de los otros que tienen algo y que nosotros lo merecemos, tenemos envidias, tenemos celos, ¿qué sucederá con un hijo que ve este tipo de comportamiento? La respuesta es simple. El hijo continuará con este ejemplo y habrá, como se hablaba en el primer mensaje de porcentajes, aquí hay un 80% de probabilidades de que los hijos continúen esa costumbre y que no sean temerosos de Dios. Los hijos son el reflejo de los padres. No nos sorprendamos. No sé si se dieron cuenta, pero intencionalmente dejé un mandamiento fuera, el quinto. Honrar a padre y madre cuando lo aplicamos a los padres. Bueno, si un padre no respeta a sus padres, si un padre no respeta a nuestro Padre Celestial, ¿qué sucede con los hijos? Idem. Probablemente tampoco lo va a hacer. Los padres debemos honrar a nuestro Padre Celestial. Los esposos debemos honrarnos mutuamente, porque ese es el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Al ver esto, los hijos en casa, el buen ejemplo de los padres, eventualmente aprenderán a respetar y a seguir ese mismo comportamiento. Y eventualmente aprenderán a respetar y a honrar a nuestro Padre Celestial. Si repasamos un poco la historia y el contexto en la entrega de los 10 mandamientos al pueblo de Israel, tenemos que analizar que era una nación que hacía 4 siglos que estaba esclavizada. Ellos ya habían olvidado mucho de los caminos de Dios. Israel, el pueblo, la nación, obedeció y sus primogénitos, sus primeros hijos, fueron protegidos. Recuerdan que los egipcios fueron muertos y los primogénitos israelitas fueron protegidos y fueron destinados, tanto los niños como las del ganado, fueron destinados para Dios a partir de este pacto iniciado en la Pascua. Aquí hay un vínculo interesante entre padre e hijo en la próxima generación que Dios empieza a instaurar en una nación que estaba empezando a reaprender los caminos de Dios. Las enseñanzas van a los padres y luego va en conexión directa con los primogénitos, con el primer hijo. Pero, a pesar de que fueron rescatados con brazo extendido, con mano poderosa, y de que sus ojos vieron las grandes maravillas de Dios, tristemente se olvidaron muy rápido de la guía del Eterno. Esto lo vemos cada vez, por ahí por febrero, marzo, abril, se estudia a fondo en la época de la Pascua y de los panes sin levadura. Ese es el libro del Éxodo. Ahí encontramos los 10 mandamientos, en Éxodo 20, cuando salen de Egipto. Y de manera paralela, podemos ir a Deuteronomio, donde también se encuentran los 10 mandamientos. Deuteronomio, que significa algo así como la segunda ley o la segunda vez que se entrega la ley de Dios, fue destinado ¿a quién en este caso? A estos hijos que nacieron en el desierto, que no fueron circuncidados, a los hijos del desierto. Estuvieron estos 40 años, nacieron ahí en esas 4 décadas y entraron a la tierra prometida liderados por Josué. Entonces encontramos los 10 mandamientos, por un lado en Éxodo, capítulo 20, destinado a esta generación adulta y a su familia, y tenemos Deuteronomio 5, con siempre la connotación de un padre amoroso que desea que a su hijo le vaya bien, a los hijos del desierto, le entrega las mismas enseñanzas antes de entrar a la tierra prometida. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 5.
Deuteronomio capítulo 5 y versículo 33. Deuteronomio capítulo 5, aquí podemos ver que están los mandamientos de Dios partiendo del versículo 7, el 8, el 11, el 12, el 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pero quisiera leer el último versículo de este capítulo, de Deuteronomio 5, versículo 33. Andad en todo el camino que el Eterno vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esa es la intención de Dios detrás de esta instrucción de los mandamientos, para que le vaya bien. Hay muchos versículos aquí en Deuteronomio que nos habla más adelante incluso para que te vaya bien, para que tengas vida sobre la tierra. Aquí esta generación que iba a entrar a la tierra prometida. Para que Dios fuera el centro de sus vidas. Para que Dios fuera el centro de su vida. ¿Qué sucede cuando Dios no es el centro de nuestras familias? Le he llamado una familia con un fenómeno, una disfuncionalidad espiritual. Hay algo que ocurre en la familia cuando Dios no es el centro de ella. Cuando todo en la familia gira alrededor de otra cosa, las familias empiezan a trastabillar, empiezan a cojear. Y aquí tengo un ejemplo muy interesante. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2. Y versículos 27 al 29. Aquí tenemos a los dos hijos de Elí, que tenía una responsabilidad bastante grande. Leamos lo que dice aquí, 1 de Samuel, capítulo 2 y versículo 27 al 29. Dice, y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho el Eterno, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Empieza a tomar y a llamar a colación la ascendencia. ¿De dónde viene él? De sus padres. Y hace un recuento aquí hasta Egipto. Versículo 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ahí está la responsabilidad de esta línea sacerdotal que comienza con Aarón, el hermano de Moisés, en Egipto. Pero noten el versículo 29, que esta es la parte más interesante. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Para Elí y su familia y su responsabilidad, ¿en base a qué funcionaba? En base a los hijos. En base a los hijos. Técnicamente le podríamos decir una familia filiocéntrica, centrada en los hijos. Y es una familia espiritualmente disfuncional. Lo estamos viendo acá. Dios no era el centro de esa casa, de esas responsabilidades. Y la palabra de los hijos, que podemos leer la historia, lo que hacían los hijos, que era una cosa bastante terrible, la palabra de ellos y sus acciones era por sobre las cosas de Dios. ¿Qué sucede en esa circunstancia? Se obtendrán consecuencias graves. Como lo relata la historia,
que en casa pueden terminar de leer. Una familia filiocéntrica. Podemos leer esta historia, podemos comprender el ejemplo, podemos aprender de ello. Y también podemos mirar a nuestro alrededor, a nuestro mundo alrededor. Antes eran los adultos, pero ahora son aquellas personitas en formación de 12 años, de 5 años, de 3 años, que con solo 3 años ahora pueden manifestar su deseo de cambiarse de sexo para que el establecimiento educacional le diga al Estado para apoyarlos a espalda de sus padres, castrándolos químicamente, bloqueando y entorpeciendo su desarrollo biológico natural, provocándoles daños irreparables a su salud física y mental. El niño decide, él es el centro. Tal vez el niño va a querer fumar, habrá que darle cigarro, habrá que darle droga. Ese es el mundo en el cual vivimos. Obviamente hay una situación mucho más perversa detrás de solamente tener al niño como el centro de las familias. No sé ustedes, pero parece que el colmo del amorreo ya está llegando a su límite. Ya Dios tiene que intervenir en esto. Así como hay familias donde los hijos pueden ser el centro y no Dios, también nosotros los padres podríamos llegar a ser el centro de la familia, velando por nuestros propios intereses o imponiendo nuestra propia manera de enseñar. Hay una escuela muy triste que ha provocado que muchos padres, quienes fueron enseñados de esta escuela, repiten o tienen la tendencia a repetir las palabras de sus padres o de sus abuelos a sus propios hijos. Como por ejemplo, quítate, no sabes hacerlo, eres un bueno para nada. Por supuesto que un hijo no sabe hacerlo, porque el hijo está aprendiendo. Por supuesto que no sabe hacerlo y necesita el apoyo, necesita soporte, necesita ánimo para seguir adelante. ¿Dios lo hizo así con nosotros o no? Dios lo hizo así con Moisés, quien dijo, no, yo no puedo, que vaya mi hermano, yo ya soy tartamudo. Así lo hizo con Josué, así lo hizo con David, con cuántos varones de la Biblia. He visto el daño que provoca ser tan duro con los hijos. Y algunos de esos adultos con los cuales he conversado, incluso han sido exitosos, entre comillas, en sus vidas. Pero ¿saben cuál es el combustible? No ha sido para alegrar a sus padres, sino para demostrar con rencor y odio lo que pueden llegar a ser. Ese es el combustible de algunas personas y es bastante triste. No deberíamos los hijos esforzarnos por darles alegría a nuestros padres y no con un rencor que está gestado en este tipo de escuela antigua que infecta y afecta a la familia. Cuando como padres tenemos esa tendencia de ser el centro de la familia, quizás se piense que hay una justificación porque a mí me hicieron eso, entonces yo lo repito. Así me hablaban antes y todos éramos felices. ¿Dónde está la claridad? ¿En nuestros padres, en las generaciones anteriores? ¿Está bien o está mal? ¿Dónde está el oriente para orientarnos? Para saber cómo lo estamos haciendo y no pensar que lo que hacemos está perfecto como padres, sacándonos del centro de la familia. Bueno, si es Dios es que está al centro de la familia, tenemos que acudir aquí. No hay otro libro, no hay otra manera de saber si estamos bien o no. Mateo 10 tiene un paralelo con lo que se habló de Lucas 14 de la Torre.
lo que vamos a leer ahora en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 10 y versículo 37. Mateo 10 y versículo 37 es el principio de las prioridades en nuestra vida. Muy simple. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí partimos con las prioridades correctas. ¿Qué es lo más importante? Los padres no lo somos, mis hermanos. Los padres no somos el centro de la casa. No debemos ser familias paternocéntricas. Los padres debemos ser padres en el Señor, como dice Efesios. Esa es la pequeña palabra que nos hace falta para tener una familia equilibrada. Los padres debemos ser padres en el Señor, con Dios al centro. Los hijos no somos el centro de la casa, como son las familias filiocéntricas. Los hijos tampoco somos el centro de la casa. Los hijos debemos ser hijos en el Señor, con Dios al centro. Ahí está la prioridad. Ahí está la prioridad. Lo hacemos los padres con los ejemplos, según lo que hacemos. Y también muchas veces los hijos le dan el ejemplo a los padres. Me ha pasado que algunas veces los padres no van a la iglesia y adivinen quién los llevan. Los hijos. Vamos, hijo, vamos, papá, a la iglesia. No, hoy día no, porque me duele un pelo. Pero papá, vamos, yo te llevo. Mamá, vamos. Padres e hijos, tenemos que tener esa conducta de tener a Dios al centro. Al inicio del mensaje hablamos de la responsabilidad que recae tanto en padres como hijos, independientemente si es una cosa o la otra. Lo vimos en Ezequiel 18. Pero vamos a inclinar un poquito la balanza hacia los padres en cuanto a la responsabilidad, ya que por el factor de tiempo cronológico, cuando los niños son niños pequeños, claro que nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad de formarlos con ese sentir, con Dios al centro. Esas son las edades más tiernas, donde debemos disponer a Dios en el centro y no nosotros en el centro. Lo vimos en Éxodo. Las instrucciones fueron primeramente entregadas ¿a quién? A Israel, a los adultos, a los ancianos, a los padres de la nación. Y en Deuteronomio 5 viene la misma lección ahora a esos hijos que ya iban a ser padres. Recibieron esas mismas instrucciones, pero siempre ocurren quiebres. Siempre en algún punto de esa rama, de ese árbol genealógico, las familias pueden llegar a perder la forma, pierden el enfoque en las cosas de Dios y ponen algo más importante. Pueden ser los hijos, pueden ser los padres, puede ser el trabajo, puede ser la casa, puede ser una mascota, puede ser la reputación, puede ser la imagen de la familia más importante que Dios. Sucede. ¿Por dónde empezar? ¿El huevo o la gallina? ¿Por dónde se empieza? Es una buena pregunta. Vamos a Malaquías, al final del Antiguo Testamento. Y vamos a leer los últimos 3 versículos. Abran sus Biblias y vamos a Malaquías. Si se lo sabe de memoria, vuelva a leerlo en su Biblia, porque venimos a estudiar la palabra de Dios. Malaquías 4 y versículo 4, 5 y 6. Malaquías 4, versículos
4, 5, 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten que el Antiguo Testamento concluye con esta responsabilidad mutua entre padres e hijos, donde se busca la consolidación familiar, donde Dios debe ser el centro. Y aquí empieza con los padres hacia los hijos. ¿Se fijan que dice en el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos? Entonces partimos con los padres. Vamos a dejarlo en esa instancia, de esa manera. Nuestras familias deben ser desarrolladas y ambientadas en un contexto teocéntrico, con Dios al centro. Papá, estoy enfermo, me duele algo, tómate una pastilla y se te va a ir bien. Oremos a Dios para que te sane. Un sencillo ejemplo. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? De eso se trata un ambiente teocéntrico, donde Dios sea el centro. Cuando nos juntamos a comer, a agradecer a Dios. No, ya se pidió la bendición la semana pasada, así que comamos nomás. Que Dios esté en el centro de las familias. Y los padres no somos el centro, los hijos no somos el centro, de ahí viene el título. Padres e hijos en el Señor. Padres, debemos obedecer a nuestro Padre acordándonos de la ley de Dios, es lo que nos está diciendo aquí Malaquías. Así podremos cuidar y proteger a nuestras familias, a nuestros hijos, a esa próxima generación que será la próxima iglesia de Dios en donde nos encontremos. Es una gran responsabilidad. Esa es la próxima iglesia de Dios. En 5, 10, 15, 20 años, algunos de nosotros no vamos a estar, otros vamos a estar muy ancianos, otros vamos a estar más para allá que para acá, dicen, pero vienen ellos. Esa conducta nos ayudará a verlos a ellos con el mismo amor que Dios nos ve. Eso de volver el corazón de los padres hacia los hijos y tratar de sacarnos esa idea de que no sirven, no saben, son niños. Nuestro corazón estará con ellos, es lo que nos está diciendo aquí. Con Dios al centro. Y el corazón de ellos estará con el nuestro. Eso respecto a los padres. Malaquías 4 está citado en el Nuevo Testamento. Casi igual. Vamos a Lucas, capítulo 1. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Ya saltamos por lo menos unos 400 años en la historia cuando termina el Antiguo Testamento y nos vamos aquí más adelante, ya con Jesús. Y esta profecía, esta promesa, esta manera que Dios describe lo que Él va a cumplir y está cumpliendo, lo vuelve a repetir aquí en Lucas capítulo 1, versículo 17. Noten lo que dice aquí. E irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. Ya lo leímos en Malaquías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Está muy estrechamente ligado con Malaquías, es una cita prácticamente, y nos agrega algo sobre estos rebeldes. Rebeldes cae hacia los hijos rebeldes. Lo que dice padre a los hijos y de los
rebeldes, no dice hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Empieza a ampliar esto el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio del Reino de Dios, lo empieza a ampliar ahora no solamente a un tema consanguíneo de padres e hijos. Dice ahora a los rebeldes, a la prudencia de los justos. Va a haber un cambio. ¿Con qué intención? Con preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Pero veamos el versículo anterior, versículo 16. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Aquí menciona ahora a los hijos. Vuelvo a preguntar, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Son los padres o son los hijos? ¿Son los hijos o son los padres? ¿Por dónde empezamos? Si tenemos un problema en la familia, ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿qué opción podríamos empezar a ver? Vamos al griego, vamos al interlineal. Vamos a ver lo que dice aquí el comentarista. Vamos al hebreo en Malaquías. Vamos a un experto, a un doctor de las Escrituras. Busquemos en YouTube, busquemos en Google, a ver qué es lo que nos está diciendo acá. Y probablemente encontremos una respuesta. Pero mi sugerencia es no complicarse tanto la vida. ¿Por qué? Cristo mismo le dijo a los expertos de la ley, qué bueno que diezman, pero han olvidado lo más importante de la ley, justicia y misericordia. Era algo simple. Mateo 23:23. Dios es justo y misericordioso para llamar tanto a padres como a hijos en el momento en que Él lo determine. No podemos limitarlo con estudios tan técnicos. No podemos tener un Dios de este porte que tiene que llamar primero a los padres para los hijos. No es así. No podemos limitarlo. Padres, no es tarde para obedecer a Dios. Hijos, no es tarde para obedecer a Dios. Si estamos los padres y los hijos en el Señor, ¿cuánto mejor? ¡Qué bendición! Porque de aquí podrán ser bendecidas no una, no tres, sino ¿cuántas generaciones? 1000 generaciones. ¡Qué gran bendición! Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio, vamos a ir de nuevo al capítulo 7. Y vamos a leer versículos 6 al 11. Deuteronomio capítulo 7 y versículos 6 al 11. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Eterno y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Ni muchos sabios, ni muchos valientes, ni muchos poderosos. Aquí estamos. Versículo 8. Sino por cuanto el Eterno os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Este tema de los padres y los hijos es sumamente importante y hay que estar buscando ese centro en Dios
constantemente. Muchas veces los padres nos hace falta humildad, porque no por ser padres de unos hijos vamos a pensar que todos lo hacemos bien. Nos vamos a equivocar. Y le tenemos que decir a nuestros hijos, discúlpame. Y le tenemos que decir a nuestro Dios, perdóname porque me equivoqué con mi hijo o con mi hija. Eso es tener a Dios en el centro de nuestras familias. Y no decir, yo soy el que mando y esto se hace así porque yo digo. El niño va a decir, esa es una antigua manera poniendo a los padres al centro. Pero estamos buscando esto. Tenemos que buscar la manera de que nuestras familias en formación o a punto de formarse, que Dios sea el centro de ellas. No son nuestras ideas, no son nuestras enseñanzas, no es la que está en los libros de psicología, que muchos de ellos toman principios de acá. Es lo que está aquí. Es cómo Dios nos ha enseñado, cómo Él nos ha criado, nos ha amado y cómo Él nos ha dispuesto para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos. Ahí está Deuteronomio 6, todo el principio de los padres hacia los hijos también, que podemos leer en otra oportunidad. No es algo que hayamos inventado, no es algo que haya sido dispuesto en nuestro corazón. Enseñar a nuestros hijos a que vivan en el Señor es demostrar a nuestro Padre que somos padres en el Señor. Vamos a concluir este mensaje que iniciamos con el tema de las responsabilidades en el huerto. Las que fueron dejadas y hubo unas consecuencias, buscando quizás más los derechos que las responsabilidades, alejándose de Dios. Leímos Ezequiel 18, fundamental entender sobre los pecados, los errores. El padre no puede excusarse de que tiene un hijo y no puede hacer las cosas, ni el hijo puede excusarse de que no puede hacer algo porque tiene un padre difícil. El pecado lo lleva la persona que peca, la persona consciente. No estamos hablando de los pequeños niños, estamos hablando de gente más adulta. Leímos eso en Ezequiel 18. Sea hijo o sea padre, el alma que pecare, esa morirá. Y me gustaría leer en Ezequiel 18 un versículo para terminar. Vamos a Ezequiel 18. Porque hemos hablado de esto de considerar a Dios en nuestras familias, de no ser filiocéntrico ni paternocéntrico, sino que teocéntrico. Porque Dios quiere el bien para todos nosotros. Así lo quiso con Israel, que salió de Egipto, que entró a la tierra prometida, y también con nosotros. Somos la congregación del desierto, los israelitas espirituales. Y en Ezequiel 18, versículo 32, que es el último versículo de este capítulo, que yo los invito a que lo lean en casa de manera calmada y tranquila, porque leímos solamente un versículo, el versículo 20, ahora me gustaría leer solamente el versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere. Y ahí podemos abrir un paréntesis. A los pecadores que no se arrepienten, a los que tenemos la oportunidad de poner a Dios al centro y no lo hacemos, a los responsables de las familias filiocéntricas, a los responsables de las familias paternocéntricas. Dios no quiere que eso ocurra. No quiero la muerte del que muere, dice el Eterno el Señor. Convertíos pues y viviréis. Hay algo positivo dentro de todo esto. Es una exhortación para los hijos y para los padres. Nunca es tarde para volver el corazón de los padres a los hijos. Nunca es tarde para volver el corazón de los hijos a los padres. Nunca es tarde para tener una familia en paz. Atengamos nuestras responsabilidades. Sepamos dónde estamos y veamos nuestras responsabilidades.
porque nunca es tarde para ser padres e hijos en el Señor. Buenas tardes a todos.